En esta clase vamos a ver los dos tipos de selección que tiene el programa: selección de objetos y selección de componentes. La selección de objetos es esto que estamos viendo acá, que se representa con los bordes verdes, y es lo que yo llamo una selección global, externa. La selección de componentes es la que tenemos que aprender ahora y que vamos a acceder apretando con el botón derecho arriba del objeto. Vamos arriba donde aparecen unas opciones como satélites y elegimos uno de los componentes que queremos seleccionar, por ejemplo, vértices. Entonces ven que cambia el color a celeste. Entonces cuando esté con el color celeste las líneas, es que ustedes están en el tipo de selección de componentes, ya no están más en la selección global. Los componentes son tres: vértices, bordes y caras. Son los que vamos a aprender. Y si quiero volver a la selección de objetos, vamos ahí. Object Mode o modo objeto, vuelve el borde verde. Significa que en la selección global estamos en el exterior del objeto. En la selección de componentes, elijamos cualquiera, estamos en el interior del objeto. Entonces, en la selección global ya sabemos lo que podemos hacer. Podemos escalar el objeto, podemos rotar todo el objeto, siempre lo toma entero, y podemos mover todo el objeto, pero por más que lo escale o lo deforme en la escala y lo rote, que parezca una tabla o una pared, va a seguir teniendo las características de caja siempre. En cambio, en la selección de componentes puedo hacer una operación de mover, rotar y escalar por componentes. Por ejemplo, en este caso, un vértice. Mover. Rotar en este caso no funcionaría porque es uno solo. Si selecciono con Shift otro vértice, serían dos. Ahí sí, rotar y escalar. Si voy a otro componente, como los bordes, hago lo mismo, pero seleccionando bordes. Mover. Rotar. Y escalar. Vamos al componente caras o face. Si yo edito la escala de la cara de arriba, achicándola, y vuelvo al modo objeto, ya la propiedad de caja quedó bastante alterada y logro una especie de pirámide. Quiere decir que puedo llevar la edición del objeto mucho más lejos. También los botones que representan la selección de objetos y selección de componentes se encuentran acá arriba. Selección de objetos y al lado, a la derecha, selección de componentes. Si yo hago un clic ahí, entro a la selección de componentes. Si quiero salir, aprieto el otro botón, vuelvo a la selección de objetos. Es decir, lo puedo hacer con el botón derecho o en algún caso que se nos metió en algún modo de selección que no queremos, lo podemos desactivar desde aquí arriba. Con la selección de componentes podemos aprovechar las figuras primitivas que tengan varias subdivisiones para mover sus vértices. Estoy usando la herramienta escala y voy a escalar proporcional desde el centro.
y luego con la misma herramienta escala voy a achicar la altura. A continuación veremos las medidas reales del objeto y cómo se puede subdividir. Habíamos visto ya los números de traslación, rotación y escala, pero si bajamos aún más, hay una sección que se llama Input, Polycube, aparecen más números. Aquí tenemos ancho, altura y profundidad. Estas serían las verdaderas medidas si uno quiere trabajar con la idea de metros, centímetros, kilómetros. La diferencia que hay entre las verdaderas medidas y la escala, que está más arriba, es que esto debe entenderse como porcentual. Este 1 sería un 100% de este 1, que sería un metro, por ejemplo. Más abajo tenemos subdivisiones. Podemos subdividir la figura en el ancho, en la altura y en la profundidad. Esto es mejor hacerlo de entrada antes de editarla a la figura. Ya después editada no conviene usar estos números. Por ejemplo, en ancho pongo 5 y se ponen 5 polígonos. Si pongo 3 en altura, 3 polígonos en altura, 3. Y en profundidad, por ejemplo, vamos a poner 2. Lo define con 2 polígonos en profundidad. Obviamente todo esto es editable en el modo de selección de componentes. Una vez que editamos la figura, no conviene cambiar más esos números de subdivisión. Entonces lo que correspondería es, si quiero seguir haciendo subdivisiones, emplear las herramientas de corte que vemos en otro capítulo. Cuando dibujamos un plano, como verán, el plano cuando se hace muy subdividido. Como lo vamos a usar generalmente para pisos lisos, no vamos a querer todas esas subdivisiones, así que entramos debajo de los números a Polyplane, encontramos las subdivisiones, dice 10 y 10, pongamos 1 y 1. Y los planos vamos a usarlos siempre limpios para no cargar de información algo tan simple. A continuación veremos herramientas de corte. En esta clase voy a mostrar 2 nada más, que para mí son suficientes para esta etapa de aprendizaje. Las herramientas están en el menú Mesh Tool y una se llama Insert Edge Loop, que permite cortar, elegir un lugar para cortar y corta en todo el recorrido del objeto. Yo elijo la línea que quiero cortar. Y la otra herramienta se llama Multicut. La diferencia aquí es que voy de un lugar a otro, aprieto Enter y hago un corte parcial. Siempre hay que tocar las líneas. Ahí toqué 4 consecutivas y cuando le doy Enter se genera el corte. Los cortes agregan más vértices que pueden ser editados y así llegar a elementos más complejos.